Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. El tema que elegí responde básicamente a las actividades que estoy desarrollando junto con mi equipo de trabajo en el CEICH respecto al pensamiento sistémico y a la organización matricial. Ambos conceptos como una síntesis de lo que considero son elementos fundamentales para desarrollar un lenguaje y enfrentar los retos de la interdisciplinariedad, así como para considerarlos como herramientas fundamentales para enfrentar la complejidad. Estoy convencido de que el reto de hoy en día es ofrecer una solución a problemas prácticos delimitados por la mirada multidisciplinaria. Ya no se trata de dar solución a problemas focalizados por la mirada especializada, por la mirada de la disciplina. La mirada multidisciplinaria la veo como una mirada integradora de varios observadores de segundo orden. Observadores que se observan observando y observan al observador observar. Juego de palabras, antes tautológicas, hoy paradoja explicitada, que implican un movimiento diferente de las estructuras y procesos neuronales, en donde cada observador interviene desde su disciplina. Mirada multidisciplinaria que converge por un lenguaje común que considero es el pensamiento sistémico y la organización matricial. Este lenguaje es desde luego una síntesis de varias disciplinas. Al menos toma fibras de la médula de las matemáticas, de la cibernética, de la termodinámica, de la cognición y desde luego de la computación. De manera más genérica, es un lenguaje que se centra en los procesos relacionados con la generación de información, de la comunicación y del conocimiento, necesariamente integrados y cifrados en una palabra que estamos construyendo afanosamente en el laboratorio de investigación y comunicación compleja, el Lab Complex, junto con Jorge González y Margarita Mas, y denominamos a esta integración como una cibercultura con arroba que significa un ciclo de retroalimentación positiva. Pero también esta mirada que surge del pensamiento sistémico abreva de manera más complementaria y extendida de otras disciplinas o especialidades, de las redes neuronales y los algoritmos genéticos asociados a la biología, de las operaciones unitarias en la ingeniería química, de la investigación de operaciones en las ingenierías industriales, de las teorías de comunicación y cognición y, por qué no, de la armonía y contrapuntos de la música, de los encabalgamientos y construcciones de poéticas y cosmovisiones otras. Si bien el impulso de la diferenciación es la fuente de vida, es el ímpetu de la integración la que le da forma. Así, en estas épocas de fin de siglo e inicios de milenio, aparece con evidencia la necesidad de integrar las disciplinas, la necesidad de reorganizar nuestra matriz conceptual para afrontar los problemas prácticos. Estas ideas son harto narradas en su historia, pero veo que todavía están en una fase de inicio, porque las barreras de inconmensurabilidad entre lo natural y lo físico con lo social, entre lo real y lo artificial, pero incluso entre la música clásica y la música contemporánea, ya dodecafónica, serial o electrónica o minimalista, todavía están presentes distanciamientos
que polarizan, diferencian caprichosamente nuestra construcción de la realidad y requieren de más fuertes y convincentes acoplamientos y complementariedades. Estas consideraciones las derivo de mi trayecto profesional, que lo sintetizo en 4 etapas o rutas de navegación en este hipertexto que construye mi hábitus o que construye mi entorno. Me nutro desde niño hasta hoy por la mañana del piano. Estudié ingeniería química diseñando y simulando equipo de intercambio de calor y continúo dando clases de materias vinculadas a ello desde hace más de 20 años. Aterrizo todo conocimiento y concreciones profesionales en sistemas de información. Es el arte de la programación, el antídoto más preciado que tengo ante las igniciones del imaginario que me atrapan, y doy clases de matemáticas y sociología bajo el estudio permanente de sus bases y periferias. Conjugo estas actividades con un grupo amoroso de trabajo que es el Lab Complex, desde hace ya más de 5 años, y conjuntamente estamos tejiendo proyectos bajo la mirada interdisciplinaria y de integración de procesos de comunicación, información y conocimiento. Es desde aquí de donde participo para contribuir a un lenguaje común entre nosotros, nuestro grupo, entre nuestros compañeros de investigación en el CEICH y entre nuestros alumnos y talleristas con quienes investigamos las observaciones de segundo orden. Es desde estas experiencias de donde me nutro para formular un pensamiento sistémico integrado a una memoria y reflexividad organizadas matricialmente. Esta mirada multidisciplinaria la veo como una mirada de varios observadores que construyen conjuntamente un sistema que representa al problema. Un sistema acoplado a un entorno ecológico, a un entorno múltiple y delimitado por las miradas múltiples que lo recortan, lo delimitan. Miradas múltiples que, además de comprender y explicar el problema práctico, se enfrentan retos viejos siempre presentes en nuestra dinámica. Saberse escuchar, saber compartir experiencias semejantes, saber aceptar las diferencias entre nuestras axiologías, epistemologías y metodologías. Ese es el primer reto. Saber comprender que puede haber un lenguaje común de acercamiento, de isocronías e isomorfismos que permite asentar elementos y relaciones conceptuales para la construcción común del problema práctico, es la meta a seguir. Los isomorfismos, que seguramente requieren de traducciones a otras disciplinas, pero que pueden asegurar el tejido que arropa el problema, son isomorfismos que pueden restablecer a su vez las nuevas relaciones, los nuevos acoplamientos e interpenetraciones de las estructuras de los problemas. Dentro del pensamiento sistémico incluyo esencialmente una concepción de complementariedad entre sistema y entorno. Sistema y entorno como diferencia, con una zona difusa y borrosa entre lo de adentro y lo de afuera. Diferencia como encuentro de complejidades, como Luhmann la define. Diferencia construida por la membrana que hace al sistema, que lo delimita de su entorno, como lo asumen Maturana y Varela. Dentro del pensamiento sistémico incluye un conjunto de conceptos que permiten desglosar, descomponer, analizar y diferenciar a la multidimensionalidad de la construcción de lo real. Selecciona un conjunto de pares de conceptos siempre asociados, aludidos, aplicados y explicitados en toda comprensión integrable de objetos de estudio. Estos pares están unidos todos ellos por una diagonal. Son pares de palabras unidos por una diagonal. 5 son los pares esenciales. El primero es el elemento y relación. El segundo, código y función. El tercero, estructura y proceso.
El cuarto, estabilidad e inestabilidad. Y el quinto, sistema-entorno. Diferencia que vuelve a ser el punto de partida, elemento diagonal, relación. Considero que este conjunto de conceptos siempre deben de estar asumidos en los metalenguajes de enunciados interdisciplinares, y de ahí es posible derivar nuevos conceptos y duplas vinculados al pensamiento sistémico. Tal es el caso de los procesos diferenciación e integración, de las perspectivas diacronía y sincronía, del par linealidad-no linealidad, íntimamente asociado este último a los conceptos de retroalimentación, recursividad, y finalmente, entre otros, a los pares de homeostasis y transformación, evolución y adaptación. Del par código-función, quizá el par más determinante de cualquier construcción, epistémicamente es ya una medida de la conjunción axiología diagonal epistemología. Y de ahí se pueden derivar los conceptos de significado y sentido. Todos estos pares los concibo como una forma de complementariedad, de acoplamiento y o de interpretación, como lo mencioné anteriormente, entre palabras, conceptos, imágenes. Esta unión de palabras, conceptos e imágenes es de donde emergen matices más idóneos para aludir y explicitar los tonos de la complejidad. El carácter epistémico de estos conceptos de complementariedad, de acoplamiento e interpenetración están íntimamente asociados a un pensamiento sistémico, diagonal, organización matricial. Toman en cuenta la perspectiva del físico Max Bohr y nuevamente de los biólogos Maturana y Varela. Por un lado, Bohr alude a este término de complementariedad por la necesidad de lograr un mayor acercamiento en la relación entre el par de conceptos de onda y partícula que tantos disturbios causó en ese corte epistémico de la física a principios del siglo XX. Por otro lado, Maturana y más adelante Luhmann necesitarán expresar las relaciones entre elementos, relaciones entre los sistemas, o dicho de otra manera, las posibilidades de vínculo, de ligas, de amarres y urdimbres entre dominios neuronales, uno, y dominios sociales, el otro, bajo el término de acoplamiento de estructuras. Incluso dan un paso más y aluden a la interpenetración entre sistemas, para matizar el carácter del matrimonio entre módulos y subsistemas de un sistema en su ecología, o para aludir a la integración entre ecologías, pero también hay acoplamientos e interpenetraciones entre los sistemas que tienden puentes entre sus inconmensurabilidades. El primer concepto de este pensamiento sistémico, como ya mencioné, es el par elemento-relación. Diferencia que marca el inicio de toda consideración epistémica desligada de apriorismos y de empirismos. Un punto intermedio en la construcción objeto-sujeto, en la nueva forma de concebir la construcción del pensamiento. Este par elemento-relación alude a las relaciones explícitas o de superficie entre los elementos y a las relaciones implícitas o intrínsecas de los elementos. El par elemento-relación determina que no hay elementos sin relación y que todo se construye por las relaciones entre los elementos. Es como el primer paso de la construcción. Pero este primer paso no es el que da el pie derecho. Tampoco lo da el impulso del pie izquierdo. El primer paso está en la relación de los dos pies, relación que se debe no solo a los pies, sino al cuerpo,
al sistema que los impulsa, a otras relaciones no explicitadas entre los pies y el cuerpo. De esta manera inferimos que en toda concepción de acción, actividad o intención se ven involucrados varios elementos y muchas más relaciones explícitas e implícitas. Seleccionar y ordenar las relaciones que intervienen en una acción o una intención implica ya una jerarquización y determinan una protoestructura que sella el inicio de la construcción. Un paso más allá en el esfuerzo de abstracción de nuestro observador hacia los tipos de relaciones entre los elementos del sistema y su entorno, observa que hay grupos de relaciones y elementos regidos por fuerzas diversas de atracción, fuerzas debidas a los gradientes del campo o contexto del sistema y de su entorno. Distingue relaciones que están asociadas a cierto tipo de elementos, de relaciones más suaves que están asociadas a elementos con propiedades peculiares. Surge entonces la necesidad de adoptar otro ángulo de observación. Inicia una fase de integración de tipos de relaciones entre elementos, de vínculos entre elementos-relaciones, ahora en términos de códigos funciones. Códigos diagonal función. Código y función. En el momento de dar nombre a las propiedades de ese grupo de elementos-relaciones, se establece ya un compromiso. Al determinar que las características de todos ellos es la de funcionar de una manera especial y al mismo tiempo la de matizar, reordenar, categorizar a la forma de esa función dentro de las funciones de los otros grupos de elementos y relaciones del sistema, es cuando nuestro observador formaliza estas impresiones que establece un lenguaje como reglas de comportamiento de los elementos y sus relaciones. En este momento de distinguir, seleccionar, ordenar y nombrar actividades todas ellas casi simultáneas, los tipos de relación entre un grupo de elementos del sistema y su entorno, establecemos un código diagonal función que los distingue de los otros grupos de elementos-relaciones. El par código-función es un instrumento conceptual a partir del cual se pueden construir sistemas en entornos. La función como regla de correspondencia entre dos dominios relativos a un conjunto de elementos-relaciones jerarquizados no es otra cosa que un código de correspondencias que opera de manera estática como referencia o dinámica como construcción en aprendizaje constante, si se actualiza permanentemente. Si la primera forma de integración consiste en explicar las relaciones entre los elementos, una segunda forma de establecer las amarras y tender los puentes y lograr el inicio de los acoplamientos entre dominios diferentes es mediante la construcción de códigos función. Los valores máximos de la función corresponderán a los valores máximos de un código y los valores mínimos de la función a los valores mínimos del código. De esta manera queda establecido un campo donde adquieren sentido y significado los elementos relaciones que cada una de las correspondencias del código establece con la función. Es posible seguir construyendo formas en sistemas relacionados con entornos. La repetición de las elecciones, la incidencia en la reconstrucción de jerarquías, reiteran previas elecciones a lo largo del tiempo. La circularidad propicia cristalizaciones en la memoria del observador. La permanencia de trayectos de información-comunicación surca los caminos y establece las vías por donde se finca la estructura, donde se construye la matriz. La estructura derivada de las jerarquías de los códigos
y funciones, de los ordenamientos funcionales de grupos de elementos-relaciones. La estructura perdura mientras el tiempo lo permita, un tiempo en donde la circularidad presenta diferencias mínimas solo para establecer ajustes, un tiempo de estabilidad que consolida las relaciones condensadas, relaciones de códigos funciones estables para comportarse bajo procesos estables. Los procesos como conjunto de operaciones organizadas con base en una jerarquía de metacódigos funciones, el proceso como una macrofunción, como un conjunto englobado de códigos funciones con un propósito común. Esta asociación generalmente es trivial para la perspectiva, para la mirada matemática. Cómo dentro de una función puede haber también otra función, y cómo esta recircularidad de conceptos, esta reiteración del mismo procedimiento permite hacer macrofunciones, es algo que no necesariamente ya es trivial para otras miradas que analizan las correspondencias entre lo social, entre las actividades, acciones e intenciones del mundo de lo social. Sin embargo, entender esta construcción de un código correspondiente a una forma de la función permite establecer uno de los puentes más importantes entre dos dominios que no han tenido todavía suficientes elementos y relaciones de comunicación. Entonces, el concepto código-función es precisamente otro nivel de concebir las relaciones entre los elementos, pero que puede abarcar un ámbito dimensional ya no solamente de un solo dominio, sino de dos dominios distantes. Bajo la mirada de la complementariedad, la estructura puede ser vista como un momento del tiempo detenido de un proceso, como la forma estática de un proceso. El proceso puede ser visto, por otro lado, como una estructura que se confirma en el tiempo, como una forma dinámica de una estructura que retroalimenta sus mismas funciones de consolidación. Para el observador creativo, primero es la actividad que descubre y redescubre su propia relación, su propio sentido, su propio código interdisciplinar actualizado, su propia función, y después viene la reflexión para inferir la estructura. Primero se realizan las funciones y posteriormente se organizan jerárquicamente para desembocar en las estructuras. A manera de contrapunto, el observador jalado por la mirada histórica parte primero de la jerarquía básica de las estructuras y de ahí surgen las macrofunciones que se desglosarán en funciones. Aludimos entonces al par estructura-función. Si bien ambas formas de construcción pueden conducir a rumbos diferentes, el pensamiento sistémico de nuestro observador invita a considerarlas de manera complementaria, como un proceso de construcción que no nace de uno o de otro lado, sino que deriva de un juego constante de diástoles y sístoles, desde los primeros momentos de la vida, pasando por los procesos de expansión funcional y compresión estructural en edades intermedias, bajo criterios de construcción tipo abajo-arriba, periferia-centro, ejecutados en periodos de plenitud. Si damos un paso más en la mirada de nuestro observador y observamos al observador
inmerso en la transformación de estructuras y procesos, observamos que también hay un ángulo de observación en donde el sistema expuesto al entorno que lo perturba una y otra vez, por uno y por otro lado, siempre está bajo la observación de otros sistemas con quienes se relaciona, se vincula y se acopla. De ahí la necesidad de adaptarse, de que los códigos funciones se transformen en funciones códigos más abarcantes y modificando sus límites. Es así como nuevas funciones imponen nuevas relaciones que saturan las posibilidades en las estructuras. Nuevos procesos las fracturan, quizás fractálicamente, y necesariamente se tienen que reestructurar. Las diferencias se acentúan y las elecciones se vuelven más difíciles. Los códigos amplían sus umbrales y las funciones expanden sus dominios. Es muy factible entonces que el sistema entre en crisis y cualquier observador lo defina a la luz de un estado inestable. El par estabilidad, diagonal inestabilidad, de elementos, relaciones, códigos, funciones, estructuras, procesos, llevan al sistema a un juego de equilibraciones y desequilibraciones que lo lleva a transformarse de manera continua para adaptarse a su entorno. Y aquí, como en muchos otros lugares, hemos aludido explícita e implícitamente varios conceptos importantes de la construcción propuesta por el maestro Rolando García, fiel amigo y sobre todo gran maestro en todas estas procesos de construcción y reconstrucción de nuestro pensamiento. Inestabilidad como condición de transformación y estabilidad como condición de reformación, de consolidación. El observador tiene que ampliar sus umbrales de cognición para diferenciar estabilidades dentro de estabilidades, estados e inestabilidades dentro de inestabilidades, o sea, de las zonas de interfase. El par estados diagonal interfase es otro par equivalente y complementa a su vez con el par estabilidad e inestabilidad. Este par estados interfaces nos conduce a una posición más distante de observación desde donde se definen las posibilidades del entorno de nuestro sistema de observación. El entorno como campo subdividido en estados, subdivisiones como interfaces. El ámbito de los sistemas entorno son los estados y las interfaces. Otro ángulo de observación es el campo como un conjunto de patrones de materia-energía en un espacio-tiempo. Otro ángulo de observación de esta misma par de estabilidad e inestabilidad es el estado como la repetición de un conjunto homogéneo de patrones de materia-energía y la interfase como la zona de gradientes de patrones, como la zona entre los estados de un campo. Pero es el campo donde cohabitan la gran mayoría de los sistemas y corresponde al entorno de nuestro sistema de observación. La zona entre los estados del campo siempre implica un cambio fuerte de gradiente, de las distancias entre los elementos diagonal relaciones con respecto a los umbrales que delimitan el estado en ese campo. Estas zonas corresponden a las interfaces entre los estados y siempre implican transformaciones en el sistema que lo llevan o a su desaparición o a su adaptación a nuevos estados o al regreso al estado estable de donde partió. Es en estas zonas donde se conoce precisamente una de las facetas de la teoría del caos, esto es, el borde del caos,
el borde cercano a los puntos críticos. Si un músico estuviera analizando estos momentos, ese punto crítico entre un estado y otro, esa interfase entre una zona y otra zona con diferentes códigos y estructuras, la vería o la podría definir en términos del concepto de enarmonía. El concepto de enarmonía es difícil de describir como lo es el concepto de punto crítico, pero musicalmente se puede entender de una manera que mucha gente diría que es mágica o que es propia del lenguaje musical. Lo que sucede es que una nota o un acorde que pertenece a una sección de una obra, sección que a su vez está bajo el dominio de una tonalidad, en un momento dado este acorde, sin ser repetido, simplemente es mantenido de forma constante, y en el momento del punto de vire, de transformación de la tonalidad de un dominio a un segundo dominio ya con otra tonalidad, hace que ese acorde que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo, tenga una nueva función dentro de la nueva tonalidad. Esto nos lleva a pensar en que precisamente el momento del vire, del cambio abrupto de función de un acorde de una tonalidad a otra, sea semejante al punto crítico de cambio de estado de una forma a otra. En realidad, el punto común entre uno y otro estado es la estructura que tiene ese acorde. Sin embargo, esa estructura tiene una función antes del cambio de tonalidad y tiene otra función después del cambio de la tonalidad. Ese es el grado de permanencia que puede existir entre la transformación de un estado a otro estado. La confluencia de dos o más estados diferentes en un mismo campo de energía en la física se denomina como punto crítico, especialmente bajo la mirada de la termodinámica. Dadas las peculiares condiciones del sistema en estas regiones, conocidas, como había mencionado, como el borde del caos, es más propicia la transformación de estructuras del sistema de un estado a otro. Sin embargo, en este nivel de operación dimensional, la relación espacio-tiempo es otra, y es por ello que estos cambios los podemos concebir como cambios abruptos, inesperados, o con la gran imposibilidad de tener un cierto control ante ellos, porque rebasan nuestras velocidades de percepción o nuestras capacidades de atrapamiento de las estructuras momentos antes o momentos después. Los estados del campo están jerarquizados por un metacódigo que debe ser conocido por el observador constructor del sistema. La conducción del sistema se convierte desde esta perspectiva en un arte, en un oficio que debe de cultivar constantemente los actos complejos que vinculan observaciones reflexivas con informaciones y comunicaciones. El desarrollo de la cibercultura, como proponemos, es una guía central para navegar y conducir construcciones en estados estables, diagonal, inestables. Si bien con esta breve descripción de los pares de conceptos centrales para el pensamiento sistémico ha quedado bosquejada, es necesario que hagamos al menos 2 o 3 consideraciones importantes al segundo concepto que intitula esta plática y que alude a la organización matricial
íntimamente vinculada al pensamiento sistémico. Queremos decir que el pensamiento sistémico y la organización matricial son el par de conceptos que de manera complementaria se deben de integrar para que de ahí surja una concepción central en el lenguaje que queremos establecer. Retomando la matriz, podemos decir que una visión de conjunto del grupo de conceptos sistémicos delineados asocia las siguientes palabras, todas delimitadas o separadas por una diagonal: elemento, relación, código, función, estructura, proceso, estabilidad, inestabilidad, sistema, entorno, estado, interfase. Un concepto paralelo y que los enmarca y los organiza es el de matriz. La matriz como concepto que da forma por excelencia. Forma de la materia, elementos, relaciones, que se condensa y se cristaliza en los nichos de la matriz. La matriz diagonal vector como línea que ordena puntos bajo una coordenada. La matriz diagonal tabla que ordena elementos, relaciones bajo un par de coordenadas. Y finalmente, la matriz diagonal volumen como un tensor que ordena en varias dimensiones los elementos, relaciones de la realidad. La matriz acoge cúmulos de materia, energía, en forma de información, ya como datos, ya como observables. Las estrías de la matriz como surcos, hileras, columnas, y los espacios de la matriz como identidades donde se ordenan elementos, relaciones. Es el observador que reestructura y ordena los cúmulos de materia y energía en tres tipos de estructuras básicas: estructuras relacionales, estructuras jerárquicas o estructuras tipo red. Es el observador el que construye las relaciones entre los elementos, los ordenamientos y jerarquías entre grupos y las estructuras y los procesos entre los grupos de informaciones. Con base en la organización y reorganización matricial de elementos diagonal relaciones, el observador de segundo orden puede diferenciar las relaciones que contribuyen a las estabilidades y las que conducen a las rupturas. El observador puede efectuar circularidades para reflexionar sobre las posibles formas de reconducir los procesos, disponiéndolos bajo nuevas estructuras en la matriz. Con base en la organización matricial, el observador puede crear una memoria que reordene las relaciones entre los elementos para diferenciar mejor las diferencias entre los códigos y las funciones, para apreciar mejor las transformaciones de las estructuras en los procesos y aproximarse más a las trayectorias del sistema dentro de estados e interfaces. El conjunto de conceptos que van del elemento, relación, hasta el par, estabilidad e inestabilidad, cubre el ámbito de las partes y el todo y permite adoptar una aproximación a la mirada holística del sistema. Con ello podemos recircular algunas ideas relativas al diseño de sistemas para ver la incidencia del pensamiento sistémico diagonal organización matricial en su formulación y construcción.